Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Y vamos a explicar un poquito sobre embriología, sobre neurociencias. Es importante primeramente recordarte como una genialidad que no quiero que se te olvide a partir de este punto. Número uno es recordar que te van a haber dos estructuras principales. Una primera que lo conocemos como el tubo neural, que es importante recordarte que el tubo neural, como veremos más adelante, se va a encargar de formar todo lo que implica el sistema nervioso central. Y recuerda que el tubo neural proviene en realidad de una estructura conocida como neuroectodermo, como veremos a continuación. Neuroectodermo. Y tenemos otra parte que son una invaginación de este neuroectodermo que se metió en el mesodermo para poder migrar al resto del cuerpo, que lo conocemos como cresta neural. Y esto va a formar propiamente nuestro sistema nervioso periférico. Y te recuerdo también que el sistema nervioso central comprende tres cosas, ¿no? Que número uno es nuestro cerebro, tallo encefálico, que involucra mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico involucra todos los nervios periféricos que vamos a empezar a platicar más adelante. Entonces, solamente con eso en mente, topa eso antes de poder comenzar a platicar del resto de las cosas. Entonces, sin perder eso de vista, bueno, vamos ahora sí a comenzar a platicar sobre el resto de la embriología en nuestro cerebro. Ahora, propiamente recuerden, ¿se acuerdan ustedes que, por ejemplo, cuando una persona empieza propiamente su desarrollo cerebral, sabemos que casi todo el proceso por el cual comienza la neurulación y la formación del sistema nervioso central, más o menos es como a las 4 semanas de edad gestacional. O sea que más o menos para cuando cumple un mes el bebé, ya tiene una formación de todo esto. Acuérdate que en realidad en la tercera semana de gestación se hace un disco trilaminar, ¿no? En el aspecto de que tenemos una primera hojita que lo conocemos como el ectodermo. Luego abajo tenemos nuestro mesodermo y hasta abajo el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sale? Es importante recordarte que esta cosa, que es el ectodermo, va a empezar a rotar en algún punto de todo esto para doblarse sobre su propio eje para poder formar, al final de cuentas, un neuroectodermo. Porque sigue siendo parte del neuro, pero sigue siendo ectodermo. Y lo que se va a quedar en el centro lo vamos a conocer como cresta neural. Entonces, a todo este proceso que vamos a empezar a platicar lo conocemos como neurulación. Es decir, ya que existen las tres capas. Porque acuérdate que en la tercera semana de edad gestacional es cuando sucede estas tres divisiones, ¿no? Que tenemos ecto, meso y endodermo. Entonces, la neurulación, como bien platica, comienza en la tercera semana de edad gestacional. Y recuerda que en realidad, tanto el sistema nervioso central como el periférico provienen del neuroectodermo. Solo que acuérdate que cuando algunas células del neuroectodermo migran, ¿no? Para poder ir a todo el resto del cuerpo, lo conocemos como células de la cresta neural. Entonces, vamos a empezar a platicar. Recuerda también que hay una estructura bien importante. Aquí de nuevo lo vemos aquí la división. Esto, por ejemplo, sería en la tercera semana de gestación, donde tenemos un disco trilaminar, donde está hasta arriba, que es todo esto que vemos, que es toda esta primera parte que observamos se le llama ectodermo. Esto de aquí que no lo alcanzamos a ver, que estaría debajo de esto, lo conocemos como mesodermo, y hasta abajo el endodermo. Ahora, es importante recordarte algo bien relevante, que es que aquí empieza a aparecer una estructura que se llama notocorda, que se encuentra más o menos en íntimo contacto con el endodermo. Ahora, la notocorda es muy importante. La notocorda es muy, pero muy importante, porque va a hacer muchos factores interesantes, entre los cuales destacan que van a favorecer la expresión de señales conocidas como Sonic Hedgehog, que son para favorecer la diferenciación mediante una ruta conocida como la ruta de la WNT beta-catenina. ¿Tienen que saber esto? No. Pero lo que sí tienen que saber es que toda esta ruta, casi siempre para poder replicar y expresar y hacer cosas, obligadamente necesita una cantidad estúpida de ácido fólico.
para poderlo hacer. Es decir, para que nuestro tubo neural, las células de la cresta neural, puedan doblarse sobre sí, hacer en el sentido caudal y el cefálico, esos dos sentidos, necesitamos en todo este proceso que haya mucho ácido fólico por la replicación neuronal tan importante que tenemos, porque acuérdate, por ahí tú viste en algún punto de biología celular que el ácido fólico te ayuda a poder expresar una cosa que se llama tetrahidrofolato, ¿no? Tetrahidrofolato, que al final de cuentas lo que hace es que puede donar, mediante una cadena de eventos bioquímicos, donar grupos CH3 o grupos metilo. Esto va a ser muy importante porque los grupos metilo tú lo necesitas para poder expresar una base nitrogenada conocida como timina. Es decir, si tú no tuvieras ácido fólico, no puedes hacer timina, o sea que no puedes replicar de manera apropiada el ADN, ¿sale? No puedes replicar de manera apropiada el ADN. Y si no puedes hacer todo esto, al final de cuentas se puede expresar una patología que la conocemos como aberraciones de la, digamos, o cuando no se cierra de manera apropiada el tubo neural, donde puede generar en realidad dos principales patologías, donde la primera patología que vamos a conocer se llama como anencefalia, es decir, cuando el polo cefálico no se forma de manera apropiada, y el otro que se llama siringo, perdón, no, ay, ¿cómo se llama? Ay, no es siringomiel, es oh, la peor. ¿Espina bífida? Espina bífida. Muy bien. Espina bífida. Muy bien, espina bífida. Y es importante recordarte que en todo este proceso, por lo mismo, la suplementación de ácido fólico se hace un año antes de siquiera empezar a considerarte embarazar. Entonces, es como un detalle importante que tenemos que platicar antes de poder continuar con todo esto. Entonces, como ven por acá, al final de cuentas, para el final de la tercera semana se forman estos neural folds o los doblamientos, ¿no? Que se forman sobre el mismo tubo neural. Y durante este mismo cierre se empiezan a formar estas células de la cresta neural que vienen desde el neuroectodermo. Entonces, ahorita vamos a ver todo esto, cómo se va a ir creciendo. Y una vez que se forman estas 3 vesículas primarias, se hacen 5, ¿no? Que van a formar todas las diferentes partes de nuestro cerebro, que veremos más adelante. Y bueno, vamos a verlo por acá. Como lo ven por acá, aquí te dice, bueno, el día 18, ¿no? Y el día 22. Date cuenta que esto es al final de la tercera semana y es al final de justo terminando mediados de la segunda semana, ¿no? O sea, segunda semana y media sería. Y esto sería el terminar poquito la tercera semana. Entonces, date cuenta que primero tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. Recuerda que el mesodermo va a formar el corazón, todas las estructuras que se encuentran como viscerales, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Los huesos, ¿no? Y el endodermo va a ser, lo interesante es que si te pones a pensar, aquí tenemos nuestro ectodermo. Si se dobla, por fuera se queda como todo lo que respecta a piel y además parte del cerebro. Y en la porción del interior, que sería todo lo del endodermo, lo conoceríamos como todas las partes del tubo o del tracto gastrointestinal. Entonces, es importante. Pero date cuenta cómo esto va a ser una especie de doblamiento así. O sea que sobre su propio eje va a empezarse a doblar para hacer esto. ¿Sale? Entonces va a hacer esto, mientras el resto de la hoja va a seguirse doblando sobre su propio eje para hacer este cerebro. Entonces, va a cerrarse así para hacer el resto del cuerpo y hace esto solo en la parte, como en su espalda, pueden pensar del bebito, para poder formar ahí nuestro tubo neural. Entonces, dense cuenta cómo las células de la cresta neural que empiezan a aparecer aquí, y hace una cosa que se llama el neural groove, ¿no? Y esta imaginación es importante porque se va a empezar a acercar y aproximar de un lado y del otro lado opuesto para empezarse a querer cerrar, hasta que al fin lo logra. Una vez que se cierra, dense cuenta cómo queda el tubo neural en el interior, que está siendo cubierto propiamente por el resto del ectodermo. Y aquí se quedan en la parte como del medio las células de la cresta neural. Recuérdate que la cresta neural va a empezar a migrar en algún punto para poder llegar a todo el cuerpo para poder formar parte de lo que conocemos como el sistema nervioso periférico. ¿Sale? Entonces, nomás aquí vamos a mencionar algunos datos extras. Es que el neuroporo rostral, o sea, que va a formar la cabecita, se cierra más o menos como el día 25. Cuando esta alteración no se cierra de manera apropiada, lo tenemos la manifestación conocida como anencefalia.
que son estos niños que tienen, por ejemplo, como una cara como como una ranita, porque pues no tienen cerebro desarrollado. Perdón, aquí abajo lo menciona, ¿no? Que el fracaso del cierre resulta en la anencefalia, ¿no? Y puede causar polidramios, porque la idea es que como el líquido de la... el líquido, ¿cómo se llama este líquido? ¿Amniótico? Sí, bueno. El líquido amniótico, por ejemplo, en realidad es como una especie de circuito en el aspecto de que una persona se tiene que tomar este líquido, o sea, un bebito, pues en la vía intrauterina se lo tiene que tomar, digerirlo y cuando lo excreta por orina, eso sigue siendo el líquido amniótico. Entonces, dense cuenta que es como un ciclo en el que lo tomas y lo orinas, lo tomas y lo orinas. Y esto en realidad es el líquido amniótico. Es como estar nadando y comiendo tus propias orinas, pero que están ricas de nutrientes por la placenta. Entonces, es como cíclico. Si tú no tuvieras anencefalia y ya no pudieras comer este líquido y solamente lo pudieras eliminar y eliminar y eliminar y eliminar, ¿qué creen que le pase la cantidad de líquido amniótico que tengas en la placenta? Debería subir, ¿no? Entonces, básicamente se puede presentar como una cosa que lo conocemos en la medicina como polihidramios, donde se genera un montón de líquido amniótico en las embarazadas. También, como no se cierra, se pueden expresar algunas proteínas que podemos medir en el líquido amniótico. Una de ellas se llama alfa-fetoproteína y una segunda se llama acetilcolinesterasa. Siempre que vean alfa-fetoproteína, representa una comunicación del cuerpo con el exterior, ¿sale? Y esto no necesariamente tiene que ver solamente con el cerebro, porque también lo podemos ver en pacientes con, por ejemplo, onfalocele, con gastrosquisis, que de repente tienen una comunicación de la cavidad abdominal con el líquido amniótico y puede elevarse la alfa-fetoproteína. Pero la que sí es bien específica del cerebro es la acetilcolinesterasa. Entonces es importante porque esta, como veremos más adelante, juega un papel muy importante en la producción de neurotransmisores colinérgicos para poder evocar estimulación del hipocampo para poder generar así memoria. Entonces, por el contrario, nuestro neuropolo caudal, que va a ser al final de cuentas, pues el cierre de nuestra médula espinal se cierra más o menos como al día 27, ¿no? Y de hecho, es un poquito más común que propiamente que tenga alteraciones, por ejemplo, que a diferencia de la anencefalia. Cuando no se cierra, se puede formar una cosa que se conoce como espina bífida. Entonces, es importante porque se puede expresar o se puede exponer propiamente nuestra médula espinal. Y, de nuevo, aquí pueden tener las mismas alteraciones, que es elevación de la alfa-fetoproteína y también la acetilcolinesterasa. ¿Cómo podemos prevenir estos errores de los pacientes? Pues, número uno, con una suplementación apropiada de ácido fólico y también un monitoreo pues pertinente, ¿no? Ahora, ya se dieron cuenta que después de esto, más o menos después y lo menciona por acá, que más o menos después de que se forman este tubo neural, se forman 3 vesículas principales que se forman luego posteriormente en 5, que van a formar todo nuestro cuerpo. Y date cuenta cómo van a tener diferentes partes. Una porción alar y una porción basal. Y es importante recordarte esto. La porción alar, como veremos más adelante, va a formar todas estas aferencias sensoriales. Y las porciones más basales, o sea, lo que está atrás, es sensitivo y lo que está enfrente es motor. Y date cuenta que esto lo acarreamos hasta la vida adulta, en el aspecto de que, recuerda algo muy importante, las astas anteriores es donde se encuentran los somas motores de la motoneurona inferior. Y recuerda que las astas posteriores son las que acarrean la información somatosensorial, como puede ser la sustancia gelatinosa, por ejemplo, de la vía espinotalámica. Entonces, por eso es tan importante todo esto. Y al final, las células de la cresta neuronal van a migrar para poder acarrear neuronitas, para poder formar parte del sistema autonómico, generando unas neuronas que veremos más adelante, que se llaman células postganglionares simpáticas, ¿no? Y parasimpáticas, y el resto de los pares craneales, así como los nervios espinales. Muy bien. Ahora, con esto en mente, date cuenta que se forman como 3 vesículas principales que luego se convierten en 5, como hemos platicado anteriormente. Una hasta arriba que se llama forebrain, o mejor conocido como prosencéfalo, una segunda que se llama mesencéfalo o midbrain, y una tercera que se llama hindbrain, que es como el cerebro de atrás, que lo conocemos como en español como romboencéfalo. Posteriormente va a ser muy importante porque, como van a notar, nuestro forebrain va a formar propiamente tu cerebro. Nuestro midbrain va a formar nuestro mesencéfalo.
Y finalmente, nuestro hindbrain o romboencéfalo va a formar el resto de nuestro tallo encefálico sin incluir el mesencéfalo y nuestra médula espinal. Entonces, date cuenta de lo siguiente. Al final de cuentas, nuestro forebrain o nuestro telencéfalo, prosencéfalo va a formar dos grandes vesículas. Una de ellas que se llama telencéfalo, que va a formar en realidad todos los hemisferios cerebrales y por consecuente tiene sentido que también ahí se encargue de formar los ventrículos laterales. Y otra segunda es el diencéfalo. Ahora, ¿qué es el diencéfalo? Son todo lo que termina en tálamo. Hipotálamo, tálamo y epitálamo. Recuerda que el epitálamo se refiere a la glándula pineal. Entonces, hipotálamo, tálamo y epitálamo. Entonces, todo lo que tiene que ver con tálamo deriva en realidad del diencéfalo, que en realidad proviene del mismo sitio. Y a su vez también el tercer ventrículo proviene ahí, por eso es que está tan íntimamente relacionada con estas estructuras. El midbrain se queda como mesencéfalo, y ahí la única estructura respecto al sistema ventricular que se forma es el acueducto de Silvio, ¿no? O del mesencéfalo. El hindbrain o romboencéfalo se divide en dos grandes estructuras. Una de acá abajo que lo conocemos como mielencéfalo. Recuerda que miel se refiere por ejemplo, vimos espinas, siringomielia. El término mielia se refiere a médula espinal. Entonces, el mielencéfalo principalmente forma dos estructuras. Una de ellas que lo conocemos como la médula espinal o spinal cord y además la médula oblongata, mejor conocido como bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Entonces, date cuenta que forman dos estructuras. El mielencéfalo forma dos, bulbo raquídeo y médula espinal. Y el metencéfalo forma dos estructuras, que son las que nos faltaban, que es la protuberancia y nuestro cerebelo. Entonces, así es como se empieza a formar en realidad todas las siguientes divisiones respecto a nuestro sistema nervioso central embriológicamente hablando. Y pues bueno, es muy importante. Aquí hay una tabla comparativa donde pueden resumir básicamente todo esto. El telencéfalo sabemos que va a formar al final de cuentas los hemisferios cerebrales, casi todos los ganglios basales, los ventrículos laterales. El diencéfalo son todo lo que tiene que ver con tálamo, que es tálamo, hipotálamo, el subtálamo, que es una estructura que está muy importante para la motricidad, que veremos más adelante. Y también puede formar algunas partes, ¿no? Como la retina, el nervio óptico, porque veremos que en realidad un núcleo del tálamo muy importante, que es el núcleo geniculado lateral, también acarrea información visual. El mesencéfalo, que pues también dijimos que se queda como mesencéfalo, el metencéfalo que forma dos estructuras, protuberancia y cerebelo, ¿no? Y el mielencéfalo que son otras dos estructuras, que es bulbo raquídeo y médula espinal. Recuerda que también el metencéfalo, ahí entre la protuberancia y el cerebelo hay una estructura que parece como una casa de campaña, que lo conocemos como cuarto ventrículo. Entonces es muy importante. All right, man. Algunas otras estructuras que se pueden ver alteradas, de nuevo, es como un repaso de las alteraciones que podemos ver en pacientes en embriología, es cuando no se cierra el neuroporo anterior, podemos tener anencefalia. Se caracteriza porque, pues, ¿sabes qué? Vimos que tiene, por ejemplo, tiene restricción del crecimiento intrauterino y además tiene polidramnios y además vemos que tiene elevación de la alfa-fetoproteína y la acetilcoenesterasa. Date cuenta que la alfa-fetoproteína es cualquier comunicación de una cavidad dentro de nuestro bebé con el exterior. Pero la acetilcolesterasa sí te dice, es del cerebro, ¿sale? La espina bífida hay diferentes tipos, ¿no? Y es cuando el neuroporo posterior no se cierra. Hay una que se llama, que es la espina bífida oculta, que es como, en realidad no se formó apropiadamente, pero en realidad una lámina no se cierra propiamente y lo que está en contacto pues es la piel. Afortunadamente pues no se sale la médula espinal, por eso se le llama espina bífida oculta. Lo interesante es que pueden tener de repente parches de piel, pueden tener de repente un lipomita por ahí, pueden haber muchas alteraciones que te están diciendo, aquí puede haber una alteración estructural. Entonces, pero por lo general se puede ver con un apropiado monitoreo o un tamizaje perinatal. Simón, entonces, ok. El segundo ejemplo lo conoceríamos como una espina bífida con meningocele. La meningocele, recuerda que cele es como un quistecito. Entonces, cuando dice espina bífida es porque no se cerró el poro caudal, pero con meningocele es que se proyectan las capas meningias hacia afuera y están en contacto y obviamente es peligroso. Sin embargo, la médula espinal se encuentra en su lugar. Y está el tercero que lo conocemos como espina bífida con meningomielocele, porque está protuida tanto todas las meninges, que son estas, como la médula espinal. Entonces, eso se llama espina bífida con meningomielocele. Y una tercera, que es la última, que lo conocemos como
la espina bífida con mielosquisis, donde en realidad está expuesto, esa es la más rara, entonces en realidad no, tienen muchas malformaciones además de esta cuando llegan a aparecer, pero pues es por eso importante. Y hay otras alteraciones que veremos en otra ocasión, pero bueno, esto, de nuevo fue la parte de embriología, así que ojalá les haya gustado mucho.